separa. Durante la biosíntesis de proteínas tiene esa particularidad del ribosoma de separarse. Es bien interesante el ribosoma. Por eso hay una especialidad de los ribosomólogos. Bien interesantes. No se ve, se siente lo que se separa. Pero sin embargo, hace años ha habido gente que, utilizando microscopía electrónica, de aquellos tiempos, de barrido, ¿no? La microscopía electrónica que hay siempre, se puede fotografiar, utilizando diferentes ángulos con 2 microscopios electrónicos. Y en realidad no es así, es como patito. Yo tengo unas imágenes de aquellos tiempos, ¿no? Las imágenes de los ribosomas, por el 80 o 90 más o menos. Han comenzado a sacar unos artículos bonitos. Pero desde el punto de vista de biología molecular, no nos interesa mucho la forma por ahora, pero sí nos interesan los componentes que tiene el ribosoma. Una de las cosas importantes, un ribosoma de células eucarióticas tiene un tamaño tal que difiere del RNA, o digo, que difiere del ribosoma de bacterias o mitocondriales. Los de bacterias y mitocondriales son más pequeñitos. Algo nos está diciendo la naturaleza. En eso ya tenemos diferencias. Son más pequeños. ¿Cómo han llegado a saber cuando el ribosoma de unas células eucarióticas es cierto tal, lo centrifugan en cloruro de cesio en un gradiente? Hay unas ultracentrifugadoras y sedimenta a 100S. Esa es una unidad S, es Bednar. Entonces ustedes van a ver aquí que a este le ponen 40S y esta 80 o digo 60S. ¿Está clarito? Entonces podemos separar. Y eso es lo que vamos a ver durante la biosíntesis proteica. En cambio, las bacterias o las mitocondrias tienen también su ribosoma, sedimentan un poquito más bajito, a 80. ¿Está claro? O sea, es un término experimental. O sea, no lo van a tomar así a pecho, es. ¿Está claro? Lo cierto es que cuando veamos biosíntesis de proteínas, porque vamos a ver de células eucarióticas, tienen esa manera de sedimentar. Ahora, ¿qué hay dentro de un ribosoma? ¿Por qué 40S, 60S? Ese es Bednar. ¿Claro? Ahora, dentro de todo el conjunto, hay RNAs ribosómicos y hay proteínas. Esa es la característica. Y esas proteínas son altamente metiladas. Entonces, ¿qué significa eso? Esa metilación hace que el ribosoma tenga movimiento. Miren, interesante, ¿no? La metilación. Tienen un movimiento, porque durante la biosíntesis de proteínas, el RNA mensajero no recorre. El que recorre es el ribosoma. Parece que tuviese vida, si quieren, ¿no? Movimientos propios. Yo me acuerdo, yo trabajo con ribosomas, por eso me dedicaba un poquito. Y le preguntaba a mi profesor, ¿no? La curiosidad. Decía, tiene movimiento. Y el hecho de que una proteína metilada le dé movimiento al ribosoma, ¿esa es su función? Sí, me decía. Por ejemplo, me decía, el espermatozoide tiene movimiento, me decía, sí.
¿Y qué creen que le da movimiento? Las proteínas metiladas que tiene. O sea, no hay ningún motorcito. Por eso es que la metilación es bien importante. Y vamos a ver la metilación. No, eso es DNA basura y DNA, metilación del DNA. En gabinete, no se ve en clase. Es algo nuevo, no nuevo, sino viene desde hace años, pero sin embargo recién están viendo con más detalle otras formas de metilación, desmetilación, metilación. ¿Se han dado cuenta? Entonces, cuando uno habla de metilación, está hablando de esto, miren, metilación. Eso se une. Y saben que la metionina activa es la que metila. ¿Se acuerdan o no se acuerdan? A ver, acuérdense. Busquen metionina activa. Hemos llevado, creo que es para el tercer parcial eso. Hemos llevado, les he dicho, acuérdense, anótense nomás. Entonces, dentro de todo esto, ¿cierto? Lo borraremos esto. Hay proteínas y hay RNAs. Aquí hay RNAs, aquí hay RNAs y hay proteínas. ¿Está claro? ¿Está ahí? Ahora, los científicos que han hecho, han aislado los RNAs y han aislado las proteínas. Si uno quiere saber para qué sirve ese RNA ribosómico, el rRNA, rRNA, tiene que cumplir alguna función, que no está así por demás, que difiere del de transferencia, del mensajero, de los pequeños ribosómicos. ¿Está clarito? Entonces le han dado una nomenclatura a estos y a estos. Entonces aquí, cuando han medido cuántas proteínas hay en total, hasta ahora han encontrado 83 proteínas. Y diferentes RNAs de diferente longitud. Y esa es la longitud que tiene. ¿Está claro? ¿Está claro? ¿O no está claro? Entonces, aquí lógicamente va a haber RNAs y va a haber proteínas. A estas proteínas se las conoce como proteínas S también. Estas unidades es Berberry, pero esto es de small. Y aquí hay proteínas L, de large, más grandes. O sea, small del ribosoma, de la subunidad menor, y este es de la subunidad mayor. Esto quería aclararles. Ahora, si ustedes ven, váyanse a este esquema que no es saltado. Esto me saltó. El esquema está mal. Por aclararles uno, me olvido otra cosa. Y ustedes van a buscar ahora. No es saltado.
Ahí está. No me había saltado, pero en inglés se los he puesto. Bueno, esto cuando tenía el libro en inglés, ¿no? Está más atrás. En castellano de ustedes. ¿Han encontrado? Entonces vean aquí los componentes. 40S su unidad menor y 60S su unidad mayor. Este es 40S y 60S. No vamos a tener en cuenta el peso molecular, la masa molecular, pero sí el número de proteínas. Miren, la subunidad menor tiene 33 proteínas diferentes y la subunidad mayor tiene 50, sumando el total 83. ¿Qué les he dicho aquí? 83. Y de estas 83, aquí corresponden ¿cuántas? 33, la edad de Cristo. Y aquí 50. El número mágico es 33. Ahora, ¿qué han hecho los investigadores? Han querido saber la función de cada una de estas proteínas que están dentro de los ribosomas. Y en eso han pasado años. Es bien difícil de investigar. Hay que llegar hasta los ribosomas, hay que separar las proteínas, pero es trabajo de chinos. A mí me ha dado una bacteria, yo me acuerdo mi tutor, es en otro instituto, ¿no? Y me ha dicho, lo que vas a hacer es trabajar durante la fase de tanto logarítmica del Bacillus subtilis y la base de la DMZ, durante la esporulación. Pero no me ha dicho así nomás, vas a trabajar en la L14 y en la L11. Terrible. ¿Qué función cumplen? ¿O qué función cumplen durante esa función de esporulación y del Bacillus subtilis? Tienen dos fases. El Bacillus subtilis hay aquí. Y para eso yo cultivaba Bacillus subtilis, pero ellos ya tenían listito el Bacillus. Me daban, que está el Bacillus subtilis, cultivalo de amajuanas así. Y de eso lo centrifugaba, tenía un extracto así de pura bacteria. De eso lo sonificaba, por sonido los destruía, los centrifugaba. Eso también a ver si les muestro. Y llegaba una cantidad pequeñita de ribosomas. Y dentro de eso tenía que purificar la L7, ¿no? La L11 y la L12. L12 large. Aquí me lo he trabajado. Y aquí es S y L. ¿Se han dado cuenta? También pasó un año trabajando. Mi entrenamiento era un añito nomás. Y he publicado un trabajito así cortito y me vení. Se han dado cuenta la magnitud, ¿no? De gente que trabaja en ribosomas de monos, de ratones, de células eucarióticas humanas, de mitocondrias. O sea, es todo un... Y aquí se los resume, este cuadrito, de células eucarióticas. Miren, número de proteínas de la subunidad menor de la subunidad. Pero aquí lo interesante, el RNA. Aquí el RNA, aquí van a ver 18S, no es 5, es 18S, 5.S. Miren, el 18S solamente en la subunidad menor. Y estas otras son de la subunidad mayor, 5.558, no, este 5S, 5.S,
y este es 28S. A ver, vean el librito, está así, ¿no? Sí. Los demás olvídense. Esa es la, si quieren, algo no novedoso, sino que van. Hay gente que, a mí me ha tocado, por ejemplo, ver la purificación, qué función cumple, qué cosas serán enzimas, nada más. A otro tesista le ha tocado ver la localización, imagínense, la topografía. No, pura microscopía electrónica utilizaba. En cambio yo, pura bioquímica. Ve que tenía que ver reaccioncitas, estaba ahí trabajando. No, distracción de todo el año. A veces no me daba nada, otra vez a cultivar. No me daba nada, otra vez a cultivar. Es trabajoso, bien trabajoso trabajar. Para decir, bueno, estito hacen. O no hacen nada. Entonces, ¿qué función cumplen? Pero si me hubiese tocado, digamos, una célula eucariótica, ya no hubiese trabajado pues sino que aquí, por ejemplo, hay la S1, S2, S3, S4, S5, hasta la S33. Aquí hay la L1, L2, L3, L4, L5, hasta la L50. A otro le daba el trabajo que vean ese Bacillus subtilis, qué cosa le iban a dar, los tipos de RNAs, qué función cumple. No sé si él lo ha trabajado así. Este es de aquí, de esta es su unidad. 18 es 5.5 es 5.8, 28 es. Unidades del RNA, así se mide. Ahora con la tecnología, seguramente que esto ya están utilizando otros métodos. Antes era SBD, era ultracentrifugación. Pero todavía el libro de Herpert mantiene, ¿no? Las unidades SBD. Bueno, ahora entramos a otro capítulo del libro. Eso lo he puesto en castellano. Organización, replicación y reparación del DNA. Ya conocemos hasta aquí los ribosomas, todo eso, ¿no? RNAs de transferencia, ribosómico y los micro. Los MIRNA también se llaman. Los otros se llaman SIRNA. Silente. Vamos a ver en un lugarcito su mecanismo de acción, probablemente en esta semana. O sea que en esta semana, el viernes, ustedes tienen exámenes. Entonces no vamos a pasar. Estudiar. ¿O han fijado o han suspendido? No, se han manifestado al menos los docentes de otras cátedras, de lo que les han puesto 35, han protestado. ¿En qué universidad estamos? ¿Ustedes han leído las protestas? Habían sido bien estudiosos, 35 todo el curso, serán de Harvard. Así, bueno, seguiremos. ¿Cómo se organizan el DNA? Vamos a ver. La cromatina es el material genético. Los cromosomas en los núcleos de células de los organismos eucarióticos. Entonces,
cuando uno estudia la cromatina, tiene que ver necesariamente con las histonas. ¿Claro? Eso es lo que tú estás haciendo. Las histonas son proteínas de la cromatina más abundantes. Entonces, a ver, un concepto. El DNA más las histonas, todito ese conjunto se llama nucleosoma. Ahora vamos a ver lo que es un nucleosoma. Los nucleosomas contienen 4 tipos de histonas. Y se abrevian H2A, H2B, H3 y H4. O sea, es un tetrámero. Y están envueltas por el DNA enrollados. Miren, el DNA no es desnudo. Porque hasta ahora que se los he puesto un DNA así, desnudo. Yo digo desnudo, ¿no? Sin proteínas. Pero el DNA está rodeado de proteínas básicas y de proteínas ácidas. Así les han de enseñar en histología. Las histonas, desde el punto de vista, si quieren, de pH, son básicas. Por eso decimos básicas. Estas 4 histonas centrales están sujetas por lo menos por 6 tipos de modificaciones covalentes, de modificaciones post-traduccionales. PTM. Así se abre. Post, aquí no van a poner traducción, sino translation. Aunque traslación es en castellano traducción y modificación. Y todo eso se llama modificaciones covalentes post-traduccionales. Y esas modificaciones post-traduccionales son acetilación, metilación, fosforilación, ADP-ribosilación, monoubiquitinación y sumoilación. Estas modificaciones de histona tienen importancia en la estructura y función de la cromática. Esta partecita que se los he puesto aquí tiene un valor bien importante en estos últimos años. ¿Por qué? Porque si se modifica el DNA o la información después que ya está hecha la información a través del RNA, ¿no es verdad? Entonces cualquier cosa que ocurra y es un fenómeno epigenético. ¿Está clarito? Y de ahí nace un término que se llama el código histona. Términos nuevos. Códigos histona. Suponiendo que no está en el libro bien, no está tan claro. Requiere más explicación. Lo van a leer poquito con calmita. Ahora, para mostrarles, ¿no?, en relación a qué estamos hablando, a esto. Si en un momento dado nosotros tenemos el cromosoma, ¿no es verdad? El cromosoma no está presente durante todo el estadio de una célula, solamente durante la... A ver, ¿quién se atreve?
¿Dónde se forman los cromosomas? Durante la fase celular del ciclo. En la mitosis. ¿Y la mitosis cuánto dura? Todo el ciclo celular dura aproximadamente de 18 a 24 horas, normalmente. Y la mitosis de esas 18 o 24 horas, ¿qué tiempo? ¿Creen? Tienen que decir un número. A ver. No, mucho. Es un ratito. Porque el ciclo celular tiene 4 fases. A ver, ¿quién se arroja? Yo creo que es extinto. 1 hora aproximadamente. No dura más. Y después ustedes pueden parar esa mitosis con colchicina y ver pues el apareamiento de base, o no, los diferentes cromosomas. Es que no han hecho ustedes, ¿no? Antes hacíamos nosotros. Bueno, yo todavía en mi posgrado, amigo, me han hecho hacer harta mitosis. Parar y después estudiar. Bueno. Doctor, ¿esta colchicina es un medicamento? ¿Perdón? Colchicina. Colchicina. El COVID creo que lo manejaron. Manejan pues. No saben qué es para parar el ciclo celular. En mitosis. Por eso es tóxico. Han usado harto. Hasta que da diarrea. Y no era necesario usar. Es que ahí estábamos tan desesperados que antibióticos usábamos contra el virus. A ver, un antibiótico. El virus no se mata con antibióticos. ¿Qué antibiótico usaban? Acitromicina utilizaban. A ver, vean que es para bacterias. No, que funciona. Ahora, colchicina, que funciona. Después, ¿qué más han utilizado? Ya ni me acuerdo. Yo leí eso. Ivermectina, a ver. Si ustedes leen, había un artículo, eso, pero utilizaban para parásitos. Y una doctorita hacía sus pruebas, inhibe esto, lo utilizaremos en el coronavirus. Ya, la gente. Y a veces no funcionaba, pero el organismo se sanaba, pues. No por la ivermectina, por la colchicina, ni por el antibiótico, sino su ciclo evolutivo de una enfermedad tiene así. Eso van a llevar en semiología. ¿No es verdad? Pasa. Entonces hay mucha gente que tenía la capacidad genética, están haciendo hablar del coronavirus ahora, de sanarse, porque hay 19 genes que estaban involucrados, nuestros, ¿no?, en la enfermedad. Bueno, seguiremos. Entonces, durante eso, si ustedes tienen un cromosoma y pegan, y toman un pedacito y miran, digamos, van a ver esto. Si de esto, un pedacito toman, van a ver esto. Si toman un pedacito de eso, van a ver esto. Si toman un pedacito de esto, van a ver esto. Ahora, si sacan las proteínas, van a ver recién el DNA desnudo. Eso significa todo esto.
Por ejemplo, cuando uno purifica el DNA para estudiar, tiene que sacarlo todo, las proteínas. Tiene que ser desnudo. Así. Y es fácil precipitar las proteínas y alejarlas para estudiar al DNA purito. Es lo que ha hecho pues la doctorita Rosalind Franklin. Y sobre ese DNA le sacaba su cristalografía, su foto. Y a veces no lo hidrataba, porque nuestro DNA está hidratado, está en medio de agua. Y eso se olvidaba. Ella le secaba y obteníamos diferentes tipos de DNAs así en foto. Hasta que se da cuenta, le hidrataba un poquito y es la fotografía 51. Es bien parecida al DNA, es bien simétrico. Y en ese tiempo nadie le daba bola. Miren de dónde. Y es más fácil agarrar un cromosoma, una partita del cromosoma y llegar hasta aquí. Pero no olvidemos que hay más de, ¿cuántos cromosomas tenemos? 46. Imagínense. Entonces uno cuando estudia esto, aquí por ejemplo, va a ver esto. Si es esa partita la que estudia. Aquí está el DNA y el DNA rodea, o sea, así algo. Y esta sería la proteína propiamente, es decir, la histona. Otra histona. Y aquí hay una histona que está por fuera. Si usted se fija, y es esto. Pero me está jugando un sucio. Eso. Ahora se dan cuenta. Entonces, miren, este es el DNA, cómo los rodea. A la H2A, H2B, H3, H4. Es así. Son unidades, es un octámero. Si contamos es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y hay una histona, octámero de histonas, 8. 2 de cada una de estas. Y aquí afuera, no necesariamente está rodeado, sino está adosado. La histona H1. No todas las histonas son iguales. Ahora, lógicamente, en estos últimos años, igual, es nuevo, han comenzado a estudiar cada una de estas histonas, su función. Porque uno diría, no, todito yo he encontrado que está así el DNA rodeando las histonas, que son unidades octaméricas, vienen así. Pero no les importa todavía. Pero sí coloreaban en ese tiempo. Y ahí han llegado hasta ahí. Entonces ahora estamos estudiando sus funciones. Porque deben tener funciones cada una de estas. No están así por así. Por eso son diferentes tipos de histonas. ¿Se han dado cuenta? ¿A dónde estamos llegando? ¿Por qué está afuera esa histona? Eso fue lo que se preguntan. ¿Cuántos están bien enrolladitas y está ahí afuera? Esa es una pregunta del millón, así adosada está. ¿Por qué? Porque durante todo esto puede esto fácilmente desprenderse.
porque tiene que tener algunos lugares que se llaman dominios. No todo, si es el DNA, ¿sí? Aquí hay un dominio de esta histona para que se una. Y ese dominio es una sucesión de aminoácidos, un pedacito. Y aquí hay otros. Y esa es la parte que se une. No se une en cualquier lugar. Los dominios. Igualito sucede con el coronavirus, si alguien estudia bien. El spike, la proteína S, no es toda la proteína que se une al receptor, sino ciertos lugarcitos que se llaman dominios. Ahora está más claro, los dominios. Ahora, lo que a la gente le interesa, a los científicos, ¿qué lugar de estos dominios son codificados por el DNA? ¿En qué lugar están? Hablando del coronavirus, ¿en qué lugar están en su RNA? Si mutan o no mutan o cambian. Porque el hecho es de que cambie estito, ya no se une o le da otra función a si quieren, a todos los nucleosomas. ¿Se han dado cuenta? No es lo mismo que Estas histonas tienen una característica. Cuando se están, porque la histona, escuchen bien, las histonas son proteínas. No se olviden, son proteínas. Y para sintetizarse vienen de un RNA. Y lo curioso es que ese RNA mensajero no es común. No es así común. Si bien tiene su gorrita, ¿se acuerdan lo que les enseñó ayer? No, la 7-metilguanosina, su casquito. No tienen cola. ¿Y qué es la cola? Poliar. Ahora, vas a preguntar, ¿por qué no tienen colita? Tiene que haber algo más. Por ahora no le están dando ninguna función. Pero vos crees que no va a tener alguna función. Tiene que tener. Solamente el Harper dice, no tienen cola las histonas. O sea, el RNA mensajero de las histonas no tiene cola. Pero lo más interesante de esto, estas histonas que forman parte de los nucleosomas, porque todito el conjunto, histona más DNA, todito se llama nucleosoma. ¿No es verdad? Nucleosoma. Ahora, esos nucleosomas, o que forman parte, esas histonas que forman parte de los nucleosomas, pueden modificarse. Después que ya se ha formado, se modifican. Y tienen funciones. Esos ya son fenómenos epigenéticos. Porque no tienen que... El DNA está hecho. Ya se ha transcrito. No se van a olvidar, ya está transcrito. Ya tienen sus proteínas, pero este momento donde van a ver todo esto, pueden tener funciones. Y eso es lo que les dice posibles funciones de las histonas modificadas. Si no le entendí esta parte, díganme. La epigenética entonces sería para la diabetes.
glicosilasión. Glicosilación. En la diabetes mellitus es más mayormente epigenético, entonces sería por una alteración. Está involucrado las mitocondrias en la diabetes tipo 2. No tiene que ver nada con esto. No tiene que ver nada con esto. Es la histona, todito la histona. Dice la histona que forma parte de los nucleosomas que se modifica. Pero normalmente se modifica. Son funciones que los han encontrado así. Eso hace pensar un poquito, ¿no? A ver. Aquello no me da confundir porque siempre me confundo. ¿Qué he hecho con eso? A ver, me estoy adelantando, por eso que el ciclo celular es todo un ciclo. Una partecita, es todo el ciclo, ¿no? Esto es la fase M. Después de la fase M viene la G1. Después de la G1 viene la síntesis, la fase G, y la fase G2. O sea que esto es más pequeñito, ¿no? Se exagera, es un poquito más grande. Una célula cuando se divide pasa por esas 4 fases. Eso es de manera general. Eso es ciclo celular. Que vamos a tocar también, porque ahí también puede haber alteraciones en el ciclo celular, que pueden producir alteraciones metabólicas y eso producir enfermedades. O sea que es terrible lo que es el cáncer, pues, ¿no? Ahora, nosotros estamos viendo, vamos a ver duplicación del DNA, la fase S, o síntesis del DNA, una nueva síntesis. Luego pasa a una fase G2 que no sabemos bioquímicamente qué habrá, pero existe. ¿Está claro? Luego entra una fase más cortita donde ya entra la mitosis. Entonces, después que ya se ha duplicado el DNA, entra a esta fase, esta partecita de mitosis es donde se ve bien claramente las funciones de las histonas. ¿Está claro? No es en todo el ciclo, en esta parte, en esa horita, que ya no tiene que ver nada con el RNA mensajero de transferencia, nada que ver. Entonces, todo lo que ocurre en esta parte está relacionada con la aquí. Ya hemos visto esto. Aquí hay modificaciones con estos estados. Y vamos a ver que esas funciones corresponden al H3, al H4. Mañana vamos a ver eso. Aquí tienen que preguntarme harto, les he dicho. Y después van a leer